De en lo que Cortés entendió después de llegado a Acala, y cómo en otro pueblo más adelante, sujeto al mismo Acala, mandó ahorcar a Guatemuz, que era gran cacique de México, y a otro cacique que era señor de Tacuba, y la causa por qué, y otras cosas que entonces pasaron. Desque Cortés hubo llegado a Gueyacala, que así se llamaba, y los caciques de aquel pueblo le vinieron de paz, y les habló con doña Marina la lengua de tal manera que al parecer se holgaban, y Cortés les daba cosas de Castilla, y trajeron maíz y bastimento, y luego mandó llamar todos los caciques, y se informó dellos del camino que habíamos de llevar, y les preguntó que si sabían de otros hombres como nosotros, con barbas y caballos, y si habían visto navíos ir por la mar. Y dijeron que 8 jornadas de allí había muchos hombres con barbas y mujeres de Castilla y caballos. Y 3 acales, que en su lengua acales llaman a los navíos, de la cual nueva se holgó Cortés de saber, y preguntando por los pueblos y camino por donde habíamos de ir, todo se lo trajeron figurado en unas mantas, y aun los ríos y ciénagas y atolladeros, y les rogó que en los ríos pusiesen puentes y llevasen canoas, pues tenían mucha gente y eran grandes poblaciones. Y los caciques dijeron que, puesto que eran sobre 20 pueblos, que no les querían obedecer todos los más dellos, en especial unos que estaban entre unos ríos. Y que era necesario que luego enviase de sus teules, que así nos llamaban a los soldados, a les hacer traer maíz y otras cosas, y que les mandase que los obedeciesen, pues que eran sus sujetos. Y como aquello entendió Cortés, luego mandó a un Diego de Mazariegos, primo del tesorero Alonso de Estrada, que quedaba por gobernador en México, que porque viese y conociese que Cortés tenía mucha cuenta de su persona, que le hacía honra de envialle por capitán a aquellos pueblos y a otros comarcanos. Cuando le envió, secretamente le dijo que porque él no entendía muy bien las cosas de la tierra, por ser nuevamente venido de Castilla, y no tenía tanta experiencia por ser en cosa de indios, que me llevase a mí en su compañía. Y lo que yo le aconsejase no saliese de lo, y así lo hizo, y no quisiera escribir esto en esta relación, porque no pareciese que me jactanciaba de lo, y no lo escribiera, sino porque fue público en todo el real, y aún después lo vi escrito de molde en unas cartas y relaciones que Cortés escribió a su majestad, haciéndole saber todo lo que pasaba y del viaje de Honduras, y por esta causa lo escribo. Volvamos a nuestra materia. Fuimos con el Mazariegos hasta 80 soldados en canoas que nos dieron los caciques, y cuando hubimos llegado a las poblaciones todos de buena voluntad nos dieron de lo que tenían, y trajimos sobre 100 canoas de maíz, bastimento y gallinas y miel y sal, y 10 indias que tenían por esclavas, y vinieron los caciques a ver a Cortés, de manera que todo el real tuvo muy bien que comer, y dende a 4 días se huyeron todos los más caciques, que no quedaron sino 3 guías, con los cuales fuimos nuestro camino y pasamos 2 ríos. El uno en puentes que luego se quebraron ni pasar, y el otro en barcas, y fuimos a otro pueblo sujeto al mismo Acala, y estaba ya despoblado, y allí buscamos comida y maíz que tenían escondido por los montes. Dejemos de contar nuestros trabajos y caminos, y digamos cómo Guatemuz, gran cacique de México, y otros principales mexicanos que iban con nosotros, habían puesto en plática, o lo ordenaban, de nos matar a todos y volverse a México, y llegados a su ciudad, juntar sus grandes poderes y dar guerra a los que en México quedaban, y tornarse a levantar. Y quien lo descubrió a Cortés fueron 2 grandes caciques mexicanos que se decían Tapia y Juan Velázquez. Este Juan Velázquez fue capitán general de Guatemuz cuando nos dieron guerra en México. Y como Cortés lo alcanzó a saber, hizo informaciones sobre ello, no solamente de los 2 que lo descubrieron, sino de otros caciques que eran en ello, y lo que confesaron era que, como nos vían ir por el camino descuidados y descontentos, y que muchos soldados habían adolecido, y que siempre nos faltaba la comida, y que ya se habían muerto de hambre 4 chirimías y el volteador y otros 5 soldados, y también se habían vuelto otros 3 soldados camino de México, y se iban a su aventura por los caminos por donde habían venido. Y que más querían morir que ir adelante, que sería bien que cuando pasásemos algún río o ciénaga daren nosotros, porque eran los mexicanos sobre 3000 y traían sus armas y lanzas y algunos con espadas. El Guatemuz confesó que así era como lo habían dicho los demás, empero que no salió de aquel concierto, y que no sabe si todos fueron en ello o se efectuaría, y que nunca tuvo pensamiento de salir con ello, sino solamente la plática que sobre ello hubo, y el cacique de Tacuba dijo que entre él y Guatemuz habían dicho que valía más morir de una vez que morir cada día en el camino, viendo la gran hambre que pasaban sus meixchuelas y parientes.
Y sin haber más probanzas, Cortés mandó ahorcar al Guatemuz y al señor de Tacuba, que era su primo, y antes que los ahorcasen, los frailes franciscos y el mercenario fueron esforzándolos y encomendando a Dios con la lengua doña Marina, y cuando le ahorcaron dijo el Guatemuz: «Oh capitán Malinche, Díaz sabía que yo tenía entendido y había conocido tus falsas palabras, que esta muerte me habías de dar, pues yo no me la di cuando te entregaste en mi ciudad de México. ¿Por qué me matas sin justicia? Dios te lo demande». El señor de Tacuba dijo que daba por bien empleada su muerte por morir junto con su señor Guatemuz. Y antes que los ahorcasen los fue confesando Fray Juan el mercenario, que sabía, como dicho algo de la lengua, y los caciques les rogaban les encomendasen a Dios, que eran para indios buenos cristianos, y creían bien verdaderamente. Yo tuve gran lástima del Guatemuz y de su primo, por habelles conocido tan grandes señores, y aun ellos me hacían honra en el camino en cosas que se me ofrecían, especial en darme algunos indios para traer hierba para mi caballo. Y fue esta muerte que les dieron muy injustamente dada, y pareció mal a todos los que íbamos aquella jornada. Volvamos a ir nuestro camino con gran concierto, por temor que los mexicanos, viendo ahorcar a su señor, no se alzasen. Mas traían tanta mala ventura de hambre y dolencia que no se les acordaba de lo, y después que los hubieron ahorcado, según dicho tengo, luego fuimos camino de otro pueblezuelo, y antes de entrar en él pasamos un río bien hondable en barcas, y hallamos el pueblo sin gente, que aquel día se habían ido, buscamos de comer por las estancias, hallamos 8 indios que eran sacerdotes de ídolos. Y de buena voluntad se vinieron a su pueblo con nosotros, Cortés les habló con doña Marina para que llamasen sus vecinos, y que no hubiesen miedo y que trajesen de comer. Y ellos dijeron a Cortés que le rogaban que mandase que no les llegasen a unos ídolos que estaban junto a la casa donde Cortés posaba, que le traerían comida y harían lo que pudiesen, y Cortés dijo que él haría lo que decían, que no llegarían a cosa ninguna. Mas que para qué querían aquellas cosas de ídolos que son de barro y de maderos viejos. Y que eran cosas malas que les engañaban, y tales cosas les predicó con los frailes y doña Marina, que respondieron muy bien a lo que les decían, que los dejarían, y trajeron 20 cargas de maíz y unas gallinas, y Cortés se informó de ellos que si sabían qué tantos soles de allí había hombres con barbas como nosotros, y caballos, y dijeron que 7 soles, que se decía el pueblo donde estaban los de a caballo Nito, y que ellos irían por guías hasta otro pueblo, y que habíamos de dormir una noche en despoblado antes de llegar a él. Y Cortés les mandó hacer una cruz en un árbol muy grande, que se dice ceiba, que está junto a las casas a donde tenían los ídolos. También quiero decir que, como Cortés andaba mal dispuesto, y aún muy pensativo y descontento del trabajoso camino que llevábamos, como había mandado ahorcar a Guatemuz su primo el señor de Tacuba sin tener justicia para ello, había cada día hambre, que adolescían españoles se morían muchos mexicanos, pareció ser que de noche no reposaba de pensar en ello, y salíase de la cama donde dormía a pasear en una sala a donde había ídolos, que era aposento principal de aquel pueblezuelo, a donde tenían otros ídolos. Y descuidóse y cayó más de 2 estados abajo y se descalabró la cabeza, y cayó, que no dijo cosa buena ni mala sobre ello, salvo curarse la descalabradura, y todo se lo pasaba y sufría. Otro día muy de mañana proseguimos a caminar con nuestras guías, y sin acontecer cosa que de contar sea, fuimos a dormir cabe un estero y cerca de unos montes muy altos. Otro día fuimos por nuestro camino. A hora de misa mayor llegamos a un pueblo nuevo, y en aquel día se había despoblado y metido en unas ciénagas, y eran nuevamente hechas las casas y de pocos días, y tenían en el pueblo hechas albarradas de maderos gruesos y todo cercado de otros maderos muy recios y hechas cavas hondas antes de la entrada en él. Y dentro 2 cercas, la una como barbacana, y con sus cubos y troneras, y tenían a otra parte por cerca unas peñas muy altas, llenas de piedras hechizas a mano, con grandes mamparos, y por otra parte una gran ciénaga que era fortaleza. Pues desde que hubimos entrado en las casas hallamos tantos gallos de papada y gallinas cocidas como los indios las comen, con sus ajíes y pan de maíz, que se dice entre ellos tamales, que por una parte nos admirábamos de cosa tan nueva, y por otra nos alegrábamos con la mucha comida, y nos dio que pensar en tan nuevo caso. Y también hallamos una gran casa llena de lanzas chicas y arcos y flechas, y buscamos por los rededores de aquel pueblo si había maizales y gente, y no había ninguna, ni a un grano de maíz.
Estando de esta manera, vinieron hasta 15 indios que salieron de las ciénagas, que eran principales de aquel pueblo, y pusieron las manos en el suelo y besaron la tierra, y dicen a Cortés medio llorando que le piden por merced que aquel pueblo ni cosa alguna no se la quemen, porque son nuevamente venidos allí a hacerse fuertes por causa de sus enemigos, que me parece que dijeron que se decían lacandones, porque les han quemado y destruido 2 pueblos en tierra llana, a donde vivían, y les han robado y muerto mucha gente. Los cuales pueblos habíamos de ver abrasados adelante por el camino a donde habíamos de ir, que están en tierra muy llana. Y allí dieron cuenta cómo y de qué manera les daban guerra, y la causa porque eran sus enemistades. Cortés les preguntó que cómo tenían tanto gallo y gallinas a cocer, y dijeron que por horas aguardaban a sus enemigos, que les habían de venir a dar guerra, que si les vencían, que les habían de tomar sus haciendas y gallos y llevalles cautivos, que porque no lo hubiesen ni gozasen se lo querían antes comer. Y que si ellos les desbarataban a los enemigos, que irían a sus pueblos y les tomarían sus haciendas, y Cortés dijo que le pesaba de lo y de su guerra, y por ir de camino no lo podía remediar. Llamábase aquel pueblo, y otras grandes poblaciones por donde otro día pasamos, las mazotecas, que quiere decir en su lengua los pueblos o tierras de venados, y tuvieron razón de ponelles aquel nombre, por lo que adelante diré. Y desde allí fueron con nosotros 2 indios de ellos, y nos fueron mostrando sus poblaciones quemadas, y dieron relación a Cortés cómo estaban los españoles adelante. Y dejallo he aquí, y diré cómo otro día salimos de aquel pueblo, y lo que más hubo en el camino.